Hola jóvenes, bienvenidos a un video más. Ahora de matemáticas 4 funciones exponenciales. Recuerden, estos videos los hacemos en apoyo a los chicos de Telebachillerato de Veracruz. Yo soy el maestro Héctor. Iniciamos. Bueno, las funciones exponenciales tienen una forma general, o al menos estas en particular que vamos a ver hoy, que va a ser función de x es igual a por b a la x. Como pueden ver, ahora la cuestión de la variable viene como un exponente. En este caso, x va a ser el exponente. Cada vez que cambiemos un número de x va a dar un resultado y vamos a ver cuáles son sus tendencias. A es la condición inicial del problema y B se le va a llamar la base o factor de crecimiento. Ahorita vamos a ver cómo es que aplica eso. Muy bien. Por ahí en su libro de matemáticas 4 de telebachillerato viene este problemita que dice aquí en la página 161. Dice el sabio que inventó el ajedrez pidió ser recompensado con un grano de trigo y por cada casilla del ajedrez se le duplicara ese grano. ¿Sí? Él decía, regáleme un grano al rey y cada casilla de mi juego que yo inventé el ajedrez, duplíquemelo y ya después hablamos. Inclusive el rey hasta se enojó con él y dijo, oye, pídeme algo más, ¿no? Pero no sabían lo que se estaba metiendo. Entonces, como el tablero tiene 64 casillas y empezó con un grano, la primera casilla se duplicó a 2, por la segunda se duplicó a 4 y así hasta llegar a las 64 casillas. ¿Sí? Empezó inicialmente con 1, por eso 0, ahí fue en 1. Cuando empezaron con la primera casilla se duplicó a 2, en la segunda a 4, en la tercera a 8, en la cuarta a la sexta. Bueno, y así se fueron. Lo que no sabía el rey es de que iba a llegar a un número de 20 cifras. ¿Sí? Estamos hablando de alrededor de, si son 6 son millones, 12 son billones, 18 son trillones. Estamos hablando de trillones de, de granos de trigo. Imagínense una cantidad exorbitante. Bueno, ¿cómo lo resolvemos matemáticamente? 1 fue con lo que se inició, es la condición inicial. Y por lo tanto, le corresponde aquí el lugar de la letra A. Ok, de ahí 2 es el factor de crecimiento. Se le duplicó, se fue al doble. ¿Cómo le hacemos para llevar a un número al doble? Ah, pues lo multiplicamos por 2. Bueno, entonces ahí ponemos en el lugar de la B, ponemos 2. Y X se queda igual. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? 1 por 2 y el gorrito este de aquí, recuerden que en nuestra calculadora nos va a servir para elevar a potencias que son diferentes que al cuadrado. En la calculadora solamente viene el cuadrado. Entonces 1 por 2 a la 0 les va a dar 1, porque 2 a la 0 es 1, por 1, 2. 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, por 1, 2. Y aquí ya lo que todo el mundo sabe, perdón, aquí está mal. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, por 1, 4. Y así se van a ir haciendo esto, inclusive acá lo tenemos. O pueden hacerlo de esta manera, y poniendo 2 a la 0, 1, 2, por 1, 1, 2 a la 1, 2 por 1, 2. Esto lo pueden comprobar todo con su calculadora, no creen que le estamos inventando la numeralia. Aquí 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 1, 8 y así. Y así se fue haciendo o resolviendo este problema. Sí, no sé si hayan captado. Bueno, si no captaron, tenemos otro ejemplo en la página 67 de su guía de TBF de Matemáticas 4. Ahí aparece este ejemplo. Se sabe que una cierta población de bacterias se triplica cada día.
En un laboratorio se cuenta con una población inicial de 50 bacterias. Y dice, ¿cuántas bacterias habrá al cabo del primer día? Al finalizar la primera semana, ¿y qué tiempo habrá aproximadamente, en qué tiempo habrá aproximadamente 1.000.000 de bacterias? Bueno, fíjense, si se triplican al cabo del primer día, pues tiene que haber, si son 50, pues tiene que haber 150. Al final la primera semana, después de 7 días, pues ahí es lo que vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿con cuántas bacterias inicia? Que es el valor de A. ¿Cuál es el factor de crecimiento? Que es el valor de B. Para ponerlo en esta fórmula. Ok, ¿cuántas bacterias inicia? Con 50. ¿Cuál es el factor de crecimiento? Se triplica, o sea que es un factor de 3. Y lo sustituimos en nuestra ecuación y ya de ahí aplicamos la calculadora. 3 a la 0, 1 por 50, 1. O sea que cuando iniciamos el experimento, teníamos 50. O sea, a una X0 tenemos 50. Ese es el principio de. Después, ¿qué pasó el primer día? 3 a la 1, 3 por 50, 150. Se supone que el segundo día se triplica esto. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? El triple de 150 son 450. 3 al cuadrado. 3 por 3, 9 por 50. Efectivamente, 450. ¿Ven cómo se va cumpliendo? Muy sencillo. Ok, entonces nos vamos a la tabla que hicimos para contestar las 3 preguntas. ¿Cuánto va a haber al cabo del primer día? 150. Al cabo de una semana, es decir, 8 días, va a haber 109.350 bacterias. ¿Y cuándo va a llegar al millón de bacterias? Fíjense. Al 9º día casi llega. Entonces podemos decir que en las primeras horas del 10º día se va a llegar a a 1.000.000 de bacterias. Fíjense cómo podemos resolver el problema usando nuestras fórmulas. Ok, y me puedan decir, pero cuando no se duplica, ni se triplica, ni se cuadruplica, cuando se hacen menos, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Si una especie en peligro de extinción se va reduciendo a razón de la mitad cada año y solo hay 502 individuos en esa especie, ¿cuántos habrá en 3 años? ¿Cuántos se quedarán? ¿Solo 2? ¿En qué tiempo se extinguirán? Bueno, aquí estamos viendo que empezamos con 512 y la razón va a ser que se reduce a la mitad. La mitad de 1 pues va a ser 0.5. ¿Cuántos individuos inician? Con 512. Muy bien. ¿Cuál es el factor de crecimiento? Cada año son la mitad, entonces va a ser 1/2. En 1/2 lo vamos a sustituir con 0.5. ¿Sí? Lo podemos sustituir por 1/2. Ahorita lo vamos a ver en la calculadora. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Lo podemos hacer con 0.5, como está aquí. 0.5 a la 0 es igual a 1 por 512 es igual a 512. Siempre cuando el valor, siempre todo número elevado a la 0 potencia nos va a dar 1. Cualquier número elevado a la 0 potencia nos va a dar 1. Entonces, por el factor inicial, el número inicial, pues nos va a dar siempre el número inicial. Miren, aquí la diferencia en la calculadora cuando ponemos 1/2 es que hay que ponerle paréntesis, ¿sí? Porque si no le va a sacar el exponente al 2 y después se va a dividir con 1 y después lo va a multiplicar por 512 y entonces nos va a dar un resultado diferente. Entonces, si lo quieren hacer con 1/2 hay que anexarle paréntesis a la calculadora, ¿sí? Y como pueden ver, se van haciendo, empezamos con 512, la mitad, y al otro año la otra mitad, como dice exactamente el problema. Entonces tenemos estos resultados.
Y así tenemos. ¿Cuáles eran las preguntas? Veamos cuántos habrá en 3 años, cuántos quedarán solo 2 y en qué tiempo se extinguirán. Bueno, en 3 años quedarán 64. Estas son las operaciones nada más, los resultados son estos de la columna Y. ¿Cuándo quedarán 2? A los 8 años. ¿Y cuándo se extinguirán? Probablemente a los 10 años. Entonces, y dirán, oiga, profe, no manches. Y, bueno, es un ejemplo, es una cosa hipotética. No crean que una especie se va a extinguir de aquí a 10 años. Esta solamente fue una cuestión que se inventó para ejemplificar que también estas funciones exponenciales sirven para calcular situaciones al reverso, en vez de que se dupliquen, que se hagan menos, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea el valor, entonces vamos a saber cuánto se reduce. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero hayan comprendido y espero que puedan por ahí realizar sus tareas. Hasta luego.